Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga en esta mitad de semana. Y seguimos con este estudio que estamos teniendo acerca del libro de Nehemías. Y vamos a ir a Nehemías, vamos al libro de Nehemías. Bueno, en el libro de Nehemías, la semana pasada, por si no estuvo, para que pueda entrar en contexto, voy a hacerlo algo, ¿cómo se llama? Un repasito rápido de lo que nos decía Nehemías en el capítulo 4. Ahí estuvimos porque hoy día vamos a ver el capítulo 5. Pero podemos ver justamente las cosas que tiene que enfrentar el liderazgo, las personas que lideran. Y vemos que Nehemías, a pesar de que él tenía que hacer algo, Nehemías, por una visión dada por Dios, tenía que llevar algo a cabo. No era algo que necesariamente Nehemías estaba obligado a hacer. Nehemías tenía su trabajo, era el ayudante del rey, él podría haber estado sumamente tranquilo, pero Dios puso en él una visión de poder levantar los muros de Jerusalén que estaban caídos. Al estar los muros caídos, venían los pueblos que vivían alrededor y saqueaban constantemente la ciudad. La gente a la final se estaba empobreciendo y Nehemías dijo: no, es necesario levantar los muros. Nehemías a la final organiza a la gente con cero recursos, motiva a la gente, y que estuvimos viendo ayer, y empieza a reconstruir los muros. Y cuando el miércoles pasado veíamos el capítulo 4, versículo 1, todo cambió de repente en la vida de Nehemías. Alguien que estaba motivando al pueblo a reconstruir los muros, dice que inmediatamente, y sabemos que cada vez que usted ejerce un liderazgo hay oposición, y en especial hay oposición de Satanás, que va muchas veces a tratar de echar abajo todo. Y dice en el versículo 1, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Y se les permite volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán del monte los polvos, las piedras que fueron quemadas. Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, los derribará. De eso vimos la semana pasada, no sé si te hace memoria o tiene recuerdo. Donde vemos justamente que aparecen un personaje que se junta a otro, y después, seguimos estudiando la semana pasada, se sumaron otros pueblos. A la final, Nehemías se enfrentó a un pueblo que era del norte, del sur, del este y del oeste. Hasta los árabes estaban involucrados para la destrucción del templo. Y él empezó a enfrentar justamente esto, y la semana pasada veíamos que una de las herramientas que ocupa Satanás es justamente la crítica. Y la crítica empieza a atacar justamente lo que se quiere construir, perdiendo el objetivo, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es el del hombre, sino el objetivo de Dios. Y cuando uno, en el caso del liderazgo, por ejemplo, familiar, el objetivo familiar de un hogar es que el matrimonio esté bien para que los hijos estén bien. ¿Y qué es lo que ha hecho Satanás en este último tiempo? Empieza a atacar al liderazgo. ¿A quién está atacando Satanás? Más que al matrimonio, a la unión familiar. Y es por eso que hoy día encontramos un montón de leyes que están tratando de destruir la visión de Dios, que es la familia, creando cosas alternativas que no es el plan de Dios. Entonces vemos eso se puede bajar perfectamente en nuestros hogares, pero también en la iglesia. ¿Cuál es el fin de la iglesia? La gran comisión. Ese es el primer objetivo de la iglesia: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Y me seréis testigos en Judea, Jerusalén y en Samaria hasta lo último de la tierra. El plan de Dios es que el mundo se convierta al evangelio. Entonces, lo que menos va a querer Satanás, y esa es la visión de cada creyente, ¿qué es lo que no quiere Satanás? Que más gente conozca a Cristo como su Salvador. Y a la final nos cambia nuestros objetivos, nuestras visiones. Y vemos justamente que ahí tuvo que enfrentar con
con Sanballat, por sobre todo, el desprecio, la crítica, las burlas. La segunda cosa que vimos la semana pasada también fue los rumores. Satanás ocupa mucho el rumor para crear justamente oposición. Y en realidad vemos que, y eso era el resumen de la semana pasada, cuando a la final, ¿en qué se apoyó Nehemías? En Dios. Cuando hubieron cosas o cuestionamientos que hizo Nehemías, oró. Eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Pero sabiendo un poco eso de la semana pasada, y todo esto por si acaso está en el canal de YouTube, ahí puede encontrar estas enseñanzas. Hoy día en esta noche quiero invitarles a abrir el capítulo 5 del libro de Nehemías. Y vamos a hablar justamente de los conflictos que tuvo que enfrentar Nehemías y que son mencionados en el capítulo 5, que vamos a estar leyendo en esta noche. Capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Si quiere, leemos todos juntos en esta noche, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por el tiempo que nos permites estar aquí en tu casa. Agradecido, Señor, por tu bondad, por el cuidado que tienes sobre nosotros. Gracias Dios por tu perdón, gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Sigue obrando y estamos justamente en ese lugar para poder corregir cada cosa en nuestro interior. Gracias, mi Señor, eres tú soberano sobre todas las cosas. Tú eres el que maneja todo, y podemos ver en esta misma historia de Nehemías que él confió en ti y puso toda su fe en ti para la obra que tú le habías puesto. Que ojalá en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en todo lugar, también sea siempre de la misma manera, sabiendo que tú eres el que está al control de todo. Bendice esta noche a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Así que para los que son líderes en nuestra congregación o los que van a liderar en sus trabajos o en su hogar, no se olvide, lo vimos la semana pasada, Satanás siempre va a atacar, siempre va a buscar destruir. Vimos que ocupó la burla, en el caso de Nehemías, ocupó el desaliento e inclusive quiso asustar. Pero no es solamente lo que ocupa Satanás muchas veces y lo que ocupó Sanballat y todo esto, que es generar conflictos. O sea, al final Satanás siempre va a ser un generador de conflictos. Y porque al generar conflicto, siempre Satanás va a buscar la división, la discordia, que son las armas, por si acaso, que Satanás ha ocupado desde el principio. Porque cuando vemos en el libro de Génesis capítulo 1, capítulo 3, cuando Dios habla con Adán y Eva, cuestionó el mensaje de Dios. Con que Dios dijo, ya es poner en un conflicto entre el hombre y Dios. Sí que Dios les prometió, pero no es tan así. Generar ese conflicto. E inclusive vimos en el caso de Adán y Eva, que en vez de decir, sí Señor, yo cometí un error, sino que dijo, la mujer que tú me diste. O sea, el culpable no era él, sino el culpable era otro. Y eso es parte de la vida diaria. Satanás es tan astuto que siempre va a hacer que el culpable no sea yo, el culpable sea otro. Y es natural, es parte de la naturaleza del hombre, pero obviamente en Cristo las cosas tienen que cambiar. Y se creó esta división ahí, y discordia, que es las armas que ocupa Satanás, pero encontramos que no solamente cuando Satanás trae esos pensamientos a nuestra vida y que puede suceder en nuestro hogar, primero parten por cosas externas, pero después se vuelven en conflictos internos. Siempre el rumor va a empezar por fuera.
y va a terminar adentro y generar ese conflicto. Porque miren cuando vemos en el capítulo 1, capítulo 5 de ella, versículo 1, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra ¿quién? ¿Y quiénes son los hermanos judíos? Los que estaban levantando el muro. Los que están trabajando. Hubo cuestionamiento con los que están tratando de levantar el muro. Y habían quienes decían, y eso es, ojo, siempre, no es todo, no es todo. Habían quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Entonces, si usted se da cuenta, ellos están diciendo, en otras palabras, hay muchas bocas que alimentar y la comida no es suficiente. Empezó la crítica interna. Pero todo esto en el capítulo 4 había primero sido externo. Así que la situación se volvió un poco más delicada porque dice el versículo 3, ¿qué hubo que hacer? Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa de ¿qué cosa? Entonces, ¿de qué se estaban quejando ahora? Del hambre. Se estaban quejando del hambre. Entonces, si usted se da cuenta, ya el conflicto había sucedido en el interior. Había un gran conflicto. Versículo 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Así que si usted se da cuenta, el panorama que estaba viviendo Nehemías por la reconstrucción del templo, capítulo 4, todo fue externo, pero ahora se volvió al conflicto interno. Dice el versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarla porque nuestras tierras y nuestras viñas, en otras palabras, hemos dado todo por construir un muro y hoy día no tengo nada. Ese es el panorama que había. No era un panorama halagador. Pero estaban ahí levantando los muros. Algunos de ellos quizás consideraron que lo estaban explotando a sí mismos, que habían entregado mucho más y Nehemías, el plan de Nehemías era justamente levantar los muros. Mire lo que dice ahí en el Éxodo, por si acaso, mire un pasaje ahí que viene a sumar a la explicación de Nehemías. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 25. Porque aquí había un conflicto interno de la gente, se podría decir la gente humilde entre comillas, la gente pobre de Jerusalén versus la gente con más recursos. Y esa es la queja que está teniendo dentro de la interna Nehemías. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin de Nehemías? Edificar el muro. ¿Quién edificar el muro, sea pobre, sea rico, el beneficio era para quién? Para todos. Pero los pobres empezaron a quejar de los ricos que los explotaban. Pero tiene que ver por un tema de escasez, de ausencia de algo. Dice en el Éxodo capítulo 2, versículo 25. ¿Qué dice? Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Siga avanzando, que yo no me fui para allá. Deme un segundo, voy para allá, van a estar pendiente de la pantalla. Dice, versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de ¿qué cosa? Bueno, ¿cuál era la queja de Nehemías? Servidumbre, lo mismo. Estamos construyendo el muro, dice, y clamaron. ¿Y qué dice?
y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Si usted se da cuenta, cuando hay una queja, obviamente esa queja siempre, la queja, no se olvide nunca, la queja la resuelve el Señor. En especial cuando vemos el pueblo de Israel con Nehemías. Y vamos a ver a Nehemías que él tenía dos posiciones. Hay gente reclamando y Nehemías, y la palabra de Dios nos dice, ¿a quién hay que clamar? A Dios. ¿Quién está en control? Entonces el conflicto que había simplemente, y este es un conflicto, no se olvide nunca mi hermano, cuando usted lidere, muchas veces creemos que el conflicto lo vamos a solucionar nosotros. Pero el conflicto lo soluciona al final del día Dios. ¿Por qué soluciona Dios el conflicto? Porque es la visión de Dios. ¿Se acuerda que hemos estado hablando en esta semana que tenemos que llevar a cabo la visión de Dios en nuestra vida? Porque cuando es la visión de Dios, Dios va a llevar a cabo su visión. Si Dios dice, tienes que hacer esto, tienes que ser un buen papá, Dios te está motivando a ser un buen papá, Dios va a proveer y va a obrar para que tú seas un buen papá, pero confía en Dios. Nehemías era un líder. ¿Cuál era la visión de Dios a Nehemías? Construye los muros. Hubieron Sanbalat, venía Tobías y otros más a quejarse, y a la final Nehemías hizo lo que hace un líder. ¿Qué hace? Ora. Y ora a Dios y busca respuesta de Dios, y Dios interviene y Dios obra. Entonces muchas veces, donde lamentablemente surgen las guerras o los conflictos entre nosotros, y nos dice Santiago que no será por nuestras propias pasiones, porque si estamos luchando y estamos planeando o estamos edificando los muros o una visión de Dios, entonces Dios ese es el que está a cargo. Nehemías capítulo 5. Ahora bien, dice, nuestra carne es como la carne de nuestras hermanas, nuestros hijos como sus hijos, y aquí nosotros dimos muertos, hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarla porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Y qué dice el versículo 6? Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Qué sucedió en la naturaleza humana? Cuando usted escucha queja y tras queja y tras queja. Enojo. Hay enojo. No se olvide que es una de las armas que ocupa Satanás. ¿Se acuerdan en el caso de Caín y Abel? ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Por qué decayó tu semblante? ¿O por qué estás enojado? ¿Qué nos dice Efesios 4? Enójese, pero no peque. Entonces, cuidado con el enojo. Y dice, me enojé en gran manera. ¿Es pecado enojarse? No. Solo que, ojo, cuánto tiempo estés enojado. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Pero si usted se da cuenta, ¿qué hace Nehemías aquí? Porque el primer paso que Nehemías lleva a cabo es, cuando oí sus palabras, sus protestas, me enojé. Así que mi hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que lo primero que tiene que haber en nosotros, ante cualquier situación, tiene que haber armonía, y tiene que haber paz, y tiene que haber tranquilidad. Porque sabes que una de las funciones de cada liderazgo, tú en tu casa, en tu trabajo o aquí en la iglesia, es proteger la armonía. Porque Nehemías simplemente está viendo una queja del pueblo y está diciendo, ok, y él se enoja. Pero bien claro nos decía Efesios 4:26, enójese pero no peque. Y Nehemías lo entendió claro. ¿Nehemías estaba enojado por algún daño o injusticia contra su persona? No, porque él sabía su llamado. ¿Nehemías devolvió de la misma manera? No, y lo vamos a estar viendo. Porque él entendía que esto no es un tema de egoísmo. Cuando yo busco una revancha en el liderazgo, cuando tú eres líder y tú buscas una revancha contra las situaciones que han sucedido, te han sucedido, entonces creo que realmente eso no es de Dios. Dice el versículo 7, entonces,
¿Qué dice? Lo medité. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoque contra ellos una gran asamblea. Entonces dése cuenta de antes de todo proceso, Nehemías se enojó, pero después reflexionó. Empezó a reflexionar contra, ojo, los judíos que estaban aprovechándose de los más pobres. En este caso eran los judíos de mucha importancia. Y la palabra reflexioné, o como dice ahí en el versículo 7, la palabra entonces lo medité, es la palabra hebrea que significa lo consulté conmigo. O sea, hice una autorreflexión, me lo apliqué a mí primero. ¿Tengo yo un problema? ¿Hay un problema en mí? Y vemos justamente la reacción de Nehemías, que al principio fue enojarse, pero sostuvo obviamente un tiempo con él mismo, una charla con él mismo, y obviamente bajó todo el enojo y la rabia. Mire por favor Santiago capítulo 1, versículo 19. Que lo hemos estado estudiando. Santiago nos recuerda algo en cuanto a cuando nosotros, y sobre todo hermanos, si tú lideras o algún día vas a liderar, Santiago 1, versículo 19 al 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo y tardo para. Entonces, ¿podría ser una contradicción lo que Nehemías está experimentando? Posiblemente, pero yo creo que no. Solo que Nehemías está en el proceso, como decía, de Efesios 4:20. Tenemos la posibilidad de enojarnos por una situación X en el momento. ¿Y qué dice Efesios 4, versículo 27? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a ¿quién? ¿Qué pasa cuando ese enojo se mantiene después de más de un día? ¿Le damos lugar a quién? Al diablo. Por eso, pero ¿cuál es el gran problema? Porque a veces ese enojo se persiste en nosotros. Y Santiago nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, antes de enojarse, antes de cualquier cosa, primero, escuche. Pero por lo regular, ¿qué hacemos? Primero, hablamos. Lo mejor es escuchar. Y al final, el último punto dice, tardo. ¿Para qué? Porque es una condición que viene y procede de las otras dos. Si usted es tardo para irarse, si usted es pronto para oír, tardo para hablar, entonces posiblemente el punto 3 no lleguemos. Pero muchas veces cambiamos aquello. Y aquí vemos Nehemías, que Nehemías no se está contradiciendo porque Nehemías se molestó, pero después vemos que él hace una reflexión. Por eso tenemos que resolver muchas veces los conflictos. ¿Y sabe cuál es el primer conflicto que hay que resolver cuando una situación compleja suceda? Primero es la resolución de conflicto o la resolución de conflictos interna mía. Porque la naturaleza del hombre, y lo vimos y lo hago mención, Génesis 3, ¿qué hizo Adán? Hizo una reflexión. Dijo Adán, oh, me equivoqué, yo debería haber, ¿qué me dijo Dios? Dios me dijo que yo tenía que hacer esto y no lo hice. No, lo primero que hizo Adán, la mujer que tú, hubo una reflexión en Adán. Después fue Dios a hablar con Eva, ¿hubo una reflexión en Eva? No, la serpiente fue la... Nunca hay una reflexión. En Romanos capítulo 15, así que estamos revisando esas experiencias que tuvo Nehemías para enfrentar los conflictos internos que estaba teniendo a la hora de reconstruir los muros. Aquí en Romanos 15, versículo 14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? Mire, la forma como Pablo está abordando un conflicto, o cómo deberíamos abordar un conflicto. Llenos de todo conocimiento. De tal manera, o sea, si yo tengo bondad en mi interior y tengo conocimiento bíblico, de tal manera que podáis, ¿qué dice? Amonestarnos los unos. Entonces, si yo voy a llamarle la atención a alguien o voy a encarar a alguien, ¿cuáles son las dos cosas que tienen que ir de la mano? La bondad y el conocimiento. La bondad y el conocimiento. Y creo que a veces dejamos la bondad de fuera y solo aplicamos conocimiento. Por eso, ¿qué hizo Nehemías? Vamos al versículo 7 de Nehemías 5. Porque Nehemías había escuchado este conflicto que se estaba dando. ¿Estamos de acuerdo? Judíos con más dinero estaban, los pobres estaban quejando de que los nobles los oprimían y que los nobles en vez de ayudar estaban poniendo más presión sobre ellos para la reconstrucción del muro. Hasta estaban cobrando tributo, o sea, un conflicto ahí. Pero nos da un paso muy interesante en Nehemías que dentro del liderazgo es una de las cosas que a veces falta. Y yo te digo, y te lo puedo decir de ciencia cierta, que en muchas iglesias, inclusive en esta falta, la manera que Dios deja las cosas. Porque dice el versículo 6, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Lo medité. ¿Qué es lo primero que uno hace? Lo medita consigo mismo. Y reprendí, ¿a quién? Y si usted va al origen del versículo, el contexto en el hebreo es, hablé con cada uno. ¿Me doy a entender? Porque esa es una de las mejores herramientas que tiene la Biblia y que muchas veces pasamos por alto. Porque reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿a quién? Gente específica. ¿Y sabe cuál es uno de los conflictos que sucede en muchas organizaciones, en nuestros hogares, nuestros familiares e inclusive en la iglesia? Es que por lo regular no confrontamos en privado a la gente. No confrontamos al que supuestamente me ofendió personalmente. ¿Y sabe por qué es necesario? Porque primero es bíblico. Y segundo, algo que he aprendido en este tiempo, hay que ir a la fuente. ¿Me doy a entender? Hay que ir a la fuente. Porque mientras no lleguemos a la fuente, a la raíz del conflicto, ¿por qué se está haciendo esto? Y no hablamos con la fuente, cualquier cosa puede suceder. Necesitamos la fuente. Por eso vemos que Nehemías en el versículo 7 dice que habló con nobles y los oficiales puro liderazgo directamente con ellos. Y les dijo, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Hablando del tributo que estaban pagando. Entonces, escuchó el rumor y fue inmediatamente a preguntarle a cada uno, ¿es verdad que ustedes están cobrando tributo? ¿Están pidiendo interés a las cosas? Explícito, específico. Y convoqué contra ellos, ¿qué dice? Y eso nos da la razón muchas veces de que se nos pasa por alto el libro de Mateo, capítulo 18, donde el Señor Jesucristo habló de la resolución de conflictos. Vamos a Mateo 18, por favor.
El otro día estábamos ahí conversando con un grupo de personas y estábamos hablando de, en el mundo, los que trabajan en empresa aquí se dan cuenta de que hay ítems dentro de la empresa, resolución de conflictos, está escrito, ¿cierto? En caso de hay que hacer esto, esto, esto. Mi hermano, déjeme decirle que Mateo 18 es la resolución de conflicto que Jesús estableció. No la iglesia, Jesús. Creo que no hay mayor ley que esta a la hora de resolución de conflicto. Dijo, en mi Biblia está con rojo. Así que ¿quién es el que está hablando? Jesús. Dijo Jesús. Versículo 15 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra... Ya, primero, es interesante ese texto, que tiene que haber un ofendido. Y tiene que hacerse usted dueño de esa ofensa. ¿Me doy a entender? ¿Por qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra otro, ¿dice eso? ¿Contra quién? Uno tiene que hacerse dueño del problema. Y uno de los grandes conflictos que tenemos muchas veces en la sociedad, y por eso se crean muchos conflictos, porque nos hacemos dueños de los problemas de otros. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿cuál es el paso número 1 que Jesucristo demanda? Ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Me doy a entender? Si yo tengo algo con Daniel, yo voy, busco a Daniel y le digo, Daniel, creo que tú has pecado contra mí, porque el pecado es contra mí. Si tú tienes que hacerte dueño de una ofensa, porque ¿cómo Daniel te va a pedir perdón si no sabe cuál es tu ofensa? ¿Me doy a entender? Lo dice el texto. Dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, ¿qué es lo que busca justamente de Dios en nuestra vida? Has ganado a tu hermano. No es una pugna de culpabilidad, mi hermano, cuando uno quiere resolver conflictos. No es ver quién tiene la razón. Es tratar de ganar al hermano en su corazón. Versículo 16. Más, ¿qué dice? Si no te oyere, sería el segundo paso. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda. O sea, hay testigos, por si acaso, hay testigos que van a ver la actitud de la persona que tú estás diciendo algo contra él. Ese es el paso 2. Siguiendo en el mismo punto número 2. Sí, ¿qué dice? Porque ahí es donde muchas veces nos olvidamos de la exagesis del texto. Si no oyeran a quién. A todos, po. Entonces, déjeme decirle algo, que cuando usted va a una resolución de conflicto, usted está aquí, usted dice, no, yo tengo algo contra él, trae a 3 testigos, y estos 3 testigos guardan silencio. No, eso no es bíblico. Estos 3 testigos deberían estar para ayudar y decir, oye, pero solucionen esto no es correcto, esto aquí, perdónense, ámense. Por eso dice, ¿oyere a quién? A todos. Porque tendemos a pensar que yo lo acuso a él y traigo 3 testigos y los 3 testigos solamente están para atestiguar que yo dije algo. No, los 3 testigos están para ayudar a la resolución del conflicto. Mediación. No son 3 testigos para 4 acusar al ofensor. ¿Me doy a entender? Porque el ofendido, ¿quién es? Y somos, nuestra naturaleza, aclanarnos. Pero bíblicamente el Señor dice, no, se deben manejar individual. Y si hay que tener 10 reuniones individuales, ¿sabe qué hay que hacer? Son 10 reuniones. Porque las ofensas no son todas las mismas para cada persona.
Entonces vemos ahí en el texto que nos está diciendo, más versículo, si no oyere a ellos, versículo 16, más si no te oyere, toma uno contigo, uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste, primero se habla, se trata de solucionar, si no se soluciona, conta toda palabra. 17, tercer paso, si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Y aquí se nos viene muchas veces también otro conflicto. Después interviene la iglesia. ¿Y la iglesia a qué interviene? ¿O para qué interviene? ¿Para qué interviene la iglesia? Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, o sea, después se involucra a la iglesia, ¿para qué? Para solucionar el problema. Por eso hay muchos de este protocolo que estableció el Señor que se pasa por alto en muchos lugares hoy en día. La iglesia, cuando hay una ofensa entre un hermano y otro, la iglesia viene a que se arreglen y toda la iglesia se involucra a arreglar y que prevalezca la armonía, la unidad, el amor. Si no llega a suceder eso, si no llega a suceder eso, mira lo que dice. Si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, ¿qué dice? ¿Quién aplica la sanción sobre tal persona? No, la iglesia. Es la iglesia, no yo. No mi juicio, no lo que yo creo. Es la iglesia. Por eso, muchas veces para mí, te digo, es el patrón bíblico. Y he escuchado el texto, este texto que me encanta y que en muchos lados se ocupa, pero fuera del foco. Dice, donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Entre cuántas personas había que hablar con el que estaba ofendido si pasaba la segunda etapa? Donde 2 o 3. Porque mira, sigue leyendo. ¿Cuál es el tema en el capítulo 18, versículo 15 en adelante? ¿Cuál es el tema? Resolución de conflicto. Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, y eso nos está hablando de una responsabilidad, y esa es una responsabilidad que muchos a veces no están tomando en cuenta. Todo lo que yo haga aquí en la tierra va a ser juzgado en el cielo. Por eso Jesús está diciendo, ojo, cuidado, resuelvan de la mejor manera correcta, porque de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿cuál era el contexto? Resolución de conflicto. Si yo me pongo de acuerdo con el hermano que me vino a encarar y los dos nos perdonamos y decimos ya, nos perdonamos, sí, te perdono, me perdono, ok, listo. ¿Sabes qué? Dios está contento. Porque hay unidad, hay amor. Otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho, ¿por quién? Por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué vuelve a repetir el Señor Jesucristo en el versículo 20? Que lo ocupamos para muchas cosas ese versículo, pero no se olvide el contexto. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es el principio que partió? Si yo no puedo solucionar algo, voy a buscar 2 o 3 para poder ganarlo. Y si yo estoy tratando de ganar a alguien, entonces Dios está en medio de nosotros. Ese es el plan de Dios en cuanto a la resolución de conflicto. Y si ustedes se dan dando cuenta, Nehemías en el capítulo 5, versículo 7, empezó inmediatamente, entonces los medité, hice una reflexión hacia mí, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije,
Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y a vosotros vendéis a uno de vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, ¿no es bueno lo que hacéis? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios? Nuevamente, ¿quién es el que está a cargo o el control de todo? Dios, para no ser aprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. En otras palabras, eliminemos los impuestos y empresten así nomás. Porque ¿cuál era el conflicto? Los intereses. No, quizás ni usura, era el impuesto. Te presto, toma, ahí tenéis grano para comer, pero tienes que darme más kilos de lo que te presté. Y eso generó un conflicto dentro del pueblo de Israel que estaban construyendo los muros, y cómo Nehemías fue y enfrentó justamente a este ofensor en privado y habló con él. Mire por favor en Tito capítulo 3. Versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, acuérdense que Tito es una carta pastoral, entonces es un pastor. Y Timoteo le está escribiendo al pastor. Yo el otro día lo mencionaba, las situaciones en la iglesia en los tiempos antiguos se trataban de una manera totalmente, a mi parecer, muy exagerada, pero a veces uno podría decir, pero sí es bíblico. No sé si hoy día haríamos lo mismo, pero en los tiempos antiguos, y lo vuelvo a mencionar, cuando, por ejemplo, un esposo le era infiel a su esposa, el esposo tenía que pararse aquí en el púlpito y pedir disculpas a la congregación. ¿Sabía usted eso? ¿O alguien lo vivió alguna vez? Sí, yo lo viví. O si uno de los jóvenes había caído en fornicación, tenía que pararse delante de la congregación y pedirle perdón a la iglesia por lo que habían hecho. Así era. Y el encargado de aplicar la disciplina siempre fue, lo encargado de aplicar la disciplina sobre una persona, bíblicamente, siempre ha sido la iglesia. No personas individuales e inclusive el pastor. Que eso podríamos otro día hacer un estudio específico de la responsabilidad de la iglesia. Pero Pablo le escribe a Tito y le dice, el hombre que causa divisiones, porque ¿qué es lo que busca Dios de la iglesia? La unidad. Después de una y otra amonestación, desecharlo. Pero no se olvide, siguiendo los patrones de ¿qué? De Mateo, que dejó Jesucristo. Porque no podemos tampoco juzgar o criticar a diestra y a siniestra porque se le ocurre. Por eso hay un patrón. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, si usted se da cuenta, muchas veces usted como líder, si usted está en desacuerdo con algo, como líder, vaya y hable directamente y vaya a la raíz con la persona directamente. No generalice, no se junte para hablar del problema o de la raíz porque carecen de información. Y muchas veces empezamos a escuchar tanta información que hoy día son muy famosos los bolos de información. No sé si has escuchado hablar de la palabra bolo. Es algo que se dice
y eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, y después todos piensan que es así. Pero decía por ahí un gran erudito, decía, no porque 1000 personas digan que es así, es verdad. Que 1000 personas digan esto es azul, no hace que esa muralla sea azul, o es azul. Eso es lo que dice un gran pensador, un gran hombre sabio. Dijo, no porque 1000 personas digan es azul, la muralla es azul. Y vemos Nehemías que él enfrentó el problema individualmente y justamente él habló con cada uno individual y enfrentó toda esta división y buscó a la gente y terminó con la división, pero lo hizo también con la gente. Y nuevamente lo hizo público y Nehemías fue, reflexionó, reprendió, habló con los nobles, los gobernantes, encontró la razón del conflicto, lo habló con la asamblea y con la asamblea al final llegaron a un acuerdo, no va a suceder más esto, vamos. Listo. Un gran conflicto, pero ¿cuál era el fin? La reconstrucción de los muros. ¿Y en qué se estaban deteniendo hoy día? En los conflictos que habían, obviamente, entre la situación que estaba pasando en la interna. Versículo 8 en adelante de Nehemías dice, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos hasta las naciones, y vosotros vendéis aún vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros, y callaron pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser aprobio de las naciones enemigas nuestras. Y nuevamente Nehemías se enfoca en el verdadero conflicto. El verdadero conflicto no era estos hermanos judíos que estaban cobrando impuestos. El verdadero conflicto eran los enemigos que venían a atacar a Jerusalén. Cuando suceden situaciones en la iglesia, no se olvide, en su casa, en su hogar, es el fin que Dios tiene, que es el de afuera. Ojo con Satanás, quiere destruir a la familia, quiere destruirnos a nosotros, quiere destruir su obra. Versículo 10, también yo y mis hermanos y mis criados, ¿qué dice? Hemos prestado dinero y grano. ¿Y le digo algo? ¿Qué dijo Nehemías? Yo también lo he hecho. Yo también a veces hice cosas de lo que estamos hablando. Y dice, quitémosles ahora. ¿Qué está diciendo Nehemías? Habían gente quejándose. Por eso el contexto es muy claro. Y eso nos enseña a nosotros. Y Nehemías está diciendo, a ver, ¿quién está cobrando tributo? ¿Quién está cobrando interés? Ustedes vengan para acá, ¿por qué están cobrando? Ya, arreglaron. Pero mire lo que dice Nehemías, al final después, pero yo también lo hice. Yo también he pecado, yo también he fallado, yo también igual que ustedes. ¿Se da cuenta, no? Nehemías no es mejor que el resto, ni se considera mejor que el resto. Si no dice, nuevamente el foco, también yo. ¿Se acuerda la confesión de David? Yo también soy un pecador. Yo y mis hermanos y mis criados hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Y le dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Así sea sacudido y vacío. Y respondió, ¿qué dice? ¿Toda la congregación? Entonces todos nos pusimos de acuerdo y todos dijimos que íbamos a hacer mejoras y todos íbamos a avanzar. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Así que si tú te das cuenta, Nehemías a la final se enfoca realmente en el conflicto que estaba sucediendo y apuntó hacia lo que venía más adelante. Pero si usted se da cuenta en el versículo 14, mire lo que hace Nehemías, no solamente basta con llegar a acuerdo.
Versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Altajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador, que era uno de los conflictos. Si usted se da cuenta, ¿qué quiere decir que no comió pan del gobernador? En el contexto. Porque la acusación era que los ricos estaban mejor que los pobres. Les cobraban tributo y Nehemías dijo ese día, pero yo también tomé una decisión. No me voy a sentar más con los gobernadores. No voy a comer pan de ellos. ¿Y sabe para qué? Para evitar conflictos. ¿Era necesario dejar de comer pan? No, pero siempre quiso hacer algo más allá. Dice, también desde aquel día que me mandó el rey, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20, el rey de Artajerjes, hasta el año 30, dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. ¿A causa de qué cosa? Siempre Nehemías abocando a la relación de Dios. Entonces hoy día, mi hermano, cuando nosotros en nuestra vida lideramos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, Nehemías nos está diciendo, ojo, tienen una buena idea, un buen plan, quieren hacer un montón de cosas, va a haber oposición. En la oposición van a haber rumores, en la oposición van a hacer esto, en la oposición gente se va a aprovechar de otros. Pero al final Nehemías dice, reflexioné. Hablé con cada uno individualmente y dijimos como congregación, esto es lo que vamos a hacer. Por eso, mi hermano, cuando nosotros vemos, hubo un cambio. Por eso Pablo también le escribió a Tito recién y le decía, oye, si hay gente que no quiere avanzar, entonces ustedes van a tener que hablar con aquellos que causan división. Y dice, en el contexto de Timoteo, de Tito, dice amonestarlo por varias veces. O sea, ojo, no es una vez. Que eso también de repente somos muy falta de, no sé, misericordia. Porque Pablo le dice, cuando le llame la atención a alguien, no sea una vez, sino que sea varias veces. Porque ¿a quién hay que dejar que obre? Yo solamente hago mención del problema, pero el temor de Jehová tiene que hacerse presente. Por eso, si usted busca Tito 3:10 y 11, usted se da cuenta que mínimo eran dos. No una, mínimo dos. O sea, podríamos decirle, hay que dar mínimo otra oportunidad. No es tajante. Por eso, ¿qué dijo el Señor a los cobradores de impuestos? Miren, ¿se acuerda que el tema era cobrar tributo? Miren lo que dice Mateo 18, que anduvimos por ahí. Mateo 18, versículo 15. Lo estuvimos ahí recién. Que era un conflicto que había. Y el Señor fue claro cuando estaba hablando de este conflicto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué es lo que busca Dios cuando vamos a una persona? Ganarlo. Ganarlo. ¿Y qué es lo que es ganarlo? Es ponerse de acuerdo. Ese es el concepto. Porque el ganarlo no es tu posición sobre la de él. El ganarlo es ponerse de acuerdo. ¿Qué dijo más abajo el Señor? Versículo 19. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren, ¿qué dice? ¿Entiende el ganarlo? El ganarlo, cuando usted gana, por ejemplo, en una discusión matrimonial, ¿cuándo se gana? Cuando ambos llegan a una resolución, no cuando se hace la voluntad del otro.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando llegamos a un consenso en nuestra discrepancia, hemos ganado. Porque esto no se trata, hermano, mi hermano, sinceramente, no se trata de quién es el más fuerte o por qué mi hijo tiene que hacer lo que yo digo. No, tenemos que llegar a un consenso. Y eso es lo que Dios busca, justamente la resolución de conflictos. Entonces, no se olvide, cuando vamos a establecer un plan, un proyecto, en tu liderazgo, en todo lo que vas a hacer, en tu hogar, en tu familia, lo primero que lo vimos la semana pasada, va a haber oposición, va a haber rumor, van a haber un montón de cosas. Si esas cosas llegan, Nehemías, ¿qué hizo? Habló con los gobernantes, vio cuál era el conflicto, se hizo un autoanálisis y dijo, yo también hice lo mismo de lo que están acusando, así que mejor, ya, entre todos busquemos una solución, y avanzaron esa solución. Y Nehemías propio, él, no el resto, Nehemías, con algunos de sus líderes dijimos, nosotros para no generar más conflicto, no vamos tampoco a participar del pan de ellos, porque si no va a seguir generando más problemas. O sea, ¿era frenar qué cosa? El comentario. Y Nehemías dijo, no voy a comer pan porque si como pan van a seguir hablando y quejándose. Y después nos vemos justamente que Tito le dice, pero ojo, tenéis que parar esto cuando hay personas que, ojo, no buscan la unidad, sino buscan la división. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el Señor hizo a través del apóstol Pablo un recordatorio a cada uno de nosotros. Y esa es una de las cosas que Nehemías, cuando dijo, yo también he cobrado, yo también he prestado. 1 Corintios 10, versículo 12, un versículo conocido. ¿Qué dice? Así que el que piense estar, mire que no. Nehemías, y si yo hago una aplicación, Nehemías cuando empieza el conflicto, ¿él menciona que él también está en problema? ¿O se enojó? Lo que le acabo de leer, apliquemos. Cuando hubo este cobro de tributo a los pobres, ¿Nehemías se enojó o no se enojó? En el texto, ¿se enojó? Sí se enojó. Al enojarse, dice la Biblia que después reflexionó. Una vez que reflexionó, fue y habló individualmente con cada uno de sus líderes. Una vez que habló, puso la observación y después lo habló con la congregación o la gente que estaba trabajando con él. ¿Ya? Y en eso dijo Nehemías también. Pero ojo, porque ahí viene la reflexión de este pasaje. Pero yo también he hecho lo mismo por lo que estamos acusando a esos hombres. ¿Nos ponemos de acuerdo? Sí, pongámonos de acuerdo. Avancemos, avancemos. Y ese es el plan de Dios, ojo, en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Estoy en desacuerdo con mi señora, hablemoslo. Lleguemos a un punto en común y lleguemos de acuerdo, porque no es hacer la voluntad del otro. Tiene que haber siempre. ¿Hay una pérdida para ponerse de acuerdo? Siempre, mi hermano. Porque yo el otro día pensaba, si todas las personas en el mundo fueran como tú, ¿cómo sería el mundo? Le hago esa pregunta, yo me la hice. Si todo el mundo en la tierra fuera como tú, ¿cómo sería el mundo? Haga esa reflexión, po. Puras peleas, ¿por qué? Si son todos iguales a uno. O sea, Rodrigo me está ocupando el sentido común y es muy bueno ese sentido común. O sea, si yo le reclamo a él y todo el mundo igual que yo, también me van a venir a reclamar a mí. Pero ¿sabe que yo pensaba en esa pregunta? Mire esa pregunta. Si todo el mundo fuera como yo, ¿sabe cuál fue mi conclusión? Oye, que sería fome el mundo. Te soy sincero, sería fome.
Porque yo muchas veces, como yo les contaba a ustedes, soy medio callado, medio silente, me gusta estar en mi casa, no me gusta salir. Fome, po. ¿Quién estaría en la calle? Nadie. ¿Habrían grandes reuniones y cumpleaños? No, se eliminan los cumpleaños de una. Fome, po. Por eso el Señor nos hizo a todos totalmente diferentes. Por eso, por si acaso, cuando entremos en conflicto, aprendamos algunas cosas que quiero mencionar así como punto rápido y terminamos. Y que uno tiene que hacer su reflexión. Yo hago mi reflexión. Nehemías la hizo. Cuando hubo este conflicto y estalla este conflicto de la crítica que habían de los judíos más adinerados con los pobres, Nehemías, él pudo entender algo y lo hago como mención. Habló con los líderes y Nehemías no se impuso. Porque una de las características normales del ser humano es ser tentado al uso de mi palabra. O sea, lo que yo digo es la verdad. Y en el liderazgo, uno de los peligros es que lo que yo crea es verdad. Y eso sucede en todo lugar. En el matrimonio, lo que tú creas, piensas que es verdad. Y no es así. Así que cuidado cuando tú ejerzas una posición. La posición de esposo, la posición de mamá, la posición de pastor, la posición del líder en un ministerio, la posición en tu trabajo, tu jefatura. No aproveches de tu posición, ojo, para pensar qué es lo que se tiene que hacer, lo único que se debe hacer. Porque Nehemías a la final dijo, ¿qué dijo Nehemías? Y lo vuelvo a repetir, yo también he prestado. Y también cobraba un impuesto. Se hizo un autoanálisis. También hay que tener cuidado que Nehemías se enojó en gran manera y ahí tuvo un control, porque podría haberse desbordado porque estaba aprovechando su poder. ¿Quién era el hombre más poderoso después de Nabucodonosor? ¿Saben quién era? Nehemías tenía la carta y el anillo. No había hombre más poderoso en esa zona que Nehemías. Y es por eso que se enoja, porque él piensa que tiene el poder, pero baja. Y muchas veces pensamos, y Nehemías pensaba, que también lo menciono ahí en el texto, que Nehemías pensaba que porque tenía una posesión tenía ciertas ganancias o tenía ciertos privilegios. Uno de esos privilegios como gobernante, ¿cuál era? Comer pan. Y por eso que él decide dejar los privilegios de lado. A veces es necesario de recordar que tenemos ciertos privilegios, pero no hay que aprovecharse de esos privilegios. Por eso, mi hermano, déjame decirte que es muy complicado que un líder que haya llegado a la cúspide o un líder que esté en la cúspide no sea tentado por parte de Satanás. Porque cada vez que tú asumes un privilegio, cuando llegas a ese nivel, como Nehemías, muchas veces Satanás con mayor razón va a trabajar en nosotros y con a veces cosas que ni siquiera son, comillas, cosas de la Biblia, porque aquí era un tema de tributos. No era un tema bíblico, la disputa no era un tema bíblico, era un tema de tributos. Por eso, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué hizo Nehemías a la final y pudo tener la cordura? Es que siempre buscó a Dios. Y buscó a Dios y oró a Dios y esperó en Dios. Porque nos dice el Salmo 75, y ese es el salmo que quiero terminar en esta noche. Salmo 75, versículo 6. No nos olvidemos, dice el salmista, porque ni del oriente ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Más, ¿qué dice? Dios es el ¿quién? ¿Quién es el juez?
Dios. A este humilla y a aquel enaltece. En otras palabras, nosotros debemos humillarnos y que Dios se enaltezca. De Él es el control de todas las cosas. Y eso hoy día es la razón por qué muchas personas a veces piensan que somos los hombres los que debemos controlar las cosas, siendo de que Dios es obviamente el juez y controla todas las cosas. Así que no te olvides nunca en tu liderazgo o cuando lideres, cada vez que haya un conflicto, recurre a Dios y deja que Dios sea el juez. Deja que Dios sea el juez. ¿Cuál es nuestra actitud? Si yo no soy el juez, ¿quién soy yo? El que se humilla. El que se cree estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por todo lo que vemos a través del libro de Nehemías. Vemos en esta historia todo el trabajo que conllevaba levantar los muros, pero sabemos que cada vez que uno quiera cumplir la visión de Dios van a haber oposición. Mi Señor trabaja en cada uno de nosotros porque siempre el libro de Nehemías es un libro también de mucha practicidad en nuestra vida, de aplicar lo que hizo Nehemías, de seguir los principios de Nehemías, y es por esa razón que tenemos este libro en nuestras manos. Nehemías, él siempre pudo manejar las situaciones, controlar, y en especial era por su dependencia con Dios mismo. Sigue trabajando Dios en nuestros corazones, sigamos creciendo y aplicando la palabra de Dios de la mejor manera. Y Dios, como decía Nehemías, perdónanos, Señor, también cuando hacemos cosas, cuando decimos cosas, cuando escuchamos cosas, Dios, que en realidad nos olvidamos de estos principios. El principio que Dios estableció y dejó escrito en su escritura a la hora de solucionar conflictos. Sigue trabajando en nuestros corazones, Dios, y bendice nuestros hogares y nuestras familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.